Les damos la bienvenida a todas las personas de buena voluntad que compraron este DVD o que lo van a ver por YouTube. Bienvenidos todos ustedes por las redes sociales también a ver este tema llamado la parte número 1 de la conversión de San Pablo, la vida de San Pablo, los escritos de San Pablo. Esta es la parte 1, vamos después a hacer la parte 2. ¿O cuántas partes nos alcanzará San Pablo? Muchísimas. Bienvenidos. Comenzamos. Primero, antes que nada, es importante ubicar muy bien la figura de San Pablo. San Pablo va a ser y es la columna vertebral del Nuevo Testamento. ¿Qué pasa en un cuerpo donde no hay columna vertebral? No camina, no se pone derecho. La columna vertebral es fundamental en la vida de todo cuerpo, de cualquier animal, de cualquier ser humano. La columna vertebral es lo que lo sostiene, lo detiene, la columna vertebral. El Nuevo Testamento tiene ¿cuántos libros? ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27 o 29. 27. De los 27 libros del Nuevo Testamento, ¿cuántos creen ustedes que escribió San Pablo? Se cree que 14, pero fueron menos, pero a 14 tienen como autor a San Pablo. Más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por San Pablo. No vamos a hablar de cualquier señor ni de cualquier santito. Este no es un santito. Este es un gran santo de la iglesia. Uno de los grandes, grandiosos, sorprendentes, maravillosos, San Pablo. Vamos a iniciar primero hablando sobre su vida y después vamos a empezar a hablar de su contenido y de lo que escribió y de lo que hizo en su vida. San Pablo, hay que recordar que hace 2000 años no había actas de nacimiento. En México, cuando el gobierno comenzó a hacer las actas de nacimiento, a ver, señoras que trabajan en el registro civil, ¿en qué año en México se comenzaron a hacer actas de nacimiento civiles? Civiles. A principios del siglo pasado. Ni 100 años tenemos que haya actas de nacimiento. Lo que antes había todo era el archivo en las iglesias. La iglesia llevaba el registro civil, las boletas de bautismo, de confirmación, de matrimonio, de defunción, las expedía a la iglesia. El gobierno no tenía, ni quería o no le interesaba el registro de la sociedad. Si eso pasó en México, que no había actas de nacimiento desde hace 100 años, hasta apenas hace 100 años, imagínense hace 2000 San Pablo, ¿no? Pues no había acta de nacimiento. Por lo tanto, hace 2000 años, para saber exactamente el año en el que nació una persona y murió, era muy difícil. Por eso siempre los estudiosos ponen un margen de nacimiento y un margen de muerte. San Pablo nació entre el año 5 y el año 10 después de Cristo. Cristo tenía más o menos 5 o 6 años de edad cuando Pablito nació. Y el nombre de San Pablo no era Pablo, era Saulo o Saúl, pero también existe el Saulo y existe el Saúl. Hay que saber que el nombre de Saúl es un nombre muy judío, porque el primer rey judío es Saúl, el rey Saúl, escogido por el profeta Samuel, que Dios lo elige y Samuel lo unge. Por lo tanto, el nombre de San Pablo era muy judío, era Saúl, Saulo. Saulo nació en una ciudad
llamada Tarso. Por eso va a ser llamado Saulo de Tarso. Tarso era y es todavía hoy, cuando ustedes vayan o yo también pueda ir, una ciudad de Turquía. A la actual Turquía, ahí nació San Pablo. En la actual Turquía, que en ese tiempo pues no era Turquía, en ese tiempo todavía estaba la conquista de Alejandro Magno. Hay que entender que en los tiempos de Cristo el dominio de pensamiento político era el griego. Alejandro Magno había conquistado toda Grecia, todo lo que era Grecia, Macedonia, y luego todo lo que es Turquía, Siria, ¿no? Babilonia, Israel, Egipto, todo eso, hasta la India, había conquistado Alejandro Magno. Y todo esto pues tenía un dominio de lengua, de pensamiento, de filosofía, de todo este tipo de cosas. San Pablo, cuando nace, ya aunque el pensamiento era muy griego, el dominio civil era romano. Los romanos ya habían conquistado todas estas partes de Alejandro Magno y las dominaban civilmente por medio de provincias. ¿Cómo le hizo San Pablo para ser ciudadano romano? No sabemos, pero era ciudadano romano. Yo les he dicho en otras ocasiones que ahorita todo el mundo quiere ser ciudadano americano. Yo no sé por qué, pero todo el mundo quiere ser ciudadano americano para que les den pensiones o por no sé por qué, pero todo el mundo quiere la ciudadanía americana, ¿no? En los tiempos de la conquista en México, todo el mundo quería la ciudadanía española para poder venir aquí a dominar y hacer lo que quisieran, ¿no? En los tiempos de Cristo, todo el mundo quería la ciudadanía romana. Tenía muchas ventajas. Una de las ventajas de las cuales San Pablo se va a ayudar mucho, porque era muy listo, San Pablo era muy listo, Saulo, era de que cuando era detenido en un tribunal local en el Imperio Romano, si él quería, como romano que era, podía apelar al César. Y si un ciudadano romano en un juicio apelaba al César, entonces todo juicio local se caía y tenía que ser llevado a Roma, para que en Roma el César determinara si era verdad de lo que estaba siendo acusado o era mentira. ¿Eso le va a servir a San Pablo? ¿Todos le van a hacer los mandados? Porque a San Pablo lo quisieron matar como unas 10 veces y cuando estaban a punto de matarlo él decía: soy ciudadano romano, apelo al César. Y como la gente, los reyes de ese tiempo, los procuradores, no tenían dinero para mandar gente a cada rato hasta Roma, los viajes eran largos, decían: bueno, pues ya mejor déjenlo libre, pues ya que se vaya. San Pablo va a utilizar muy bien su ciudadanía romana. ¿Cómo le hizo para adquirirla? No sabemos. No hay una manera que nos diga fue ciudadano romano por esta razón, porque de hecho San Pablo se presenta de la siguiente manera. Él mismo dice: yo soy Saulo, perseguidor de cristianos en un primer momento y ahora apóstol de los gentiles por la causa de Cristo. Soy hijo de fariseos, especialista en las cosas de Dios y de la ley. San Pablo va a nacer fuera de Israel, pero sus padres eran judíos y eran escribas. ¿Qué quiere decir esto? Cristo se va a pelear muchas veces con los escribas. Los escribas eran los expertos en la ley, es decir, en el Antiguo Testamento. Eran los estudiosos, eran los que sabían. Y San Pablo, él mismo se va a presentar, tenía conocimiento de 4 cosas. Era experto en filosofía, era experto en hechos jurídicos, sabía de leyes, se defendía San Pablo. Era experto en lingüística y era experto en mercadotecnia. Acuérdense que dice: pues ahora no he tenido dinero, pues me puse a vender unas tiendas de campaña. También trabajaba y vendía, hacía lo que podía San Pablo. No era ni flojo ni tonto, mucho menos tonto. San Pablo, de los apóstoles de Cristo, va a ser el más inteligente de todos.
el más preparado. San Pablo, cuando creció, sus papás se preocuparon por regresarlo a Jerusalén, lo mandaron, había una escuela selecta en Jerusalén para puros hombres, para que se prepararan en la ley, escribas. Y San Pablo va a tener un gran maestro llamado Gamaliel, el más letrado en los tiempos de Cristo en el Antiguo Testamento. Gamaliel va a ser el maestro de San Pablo. Pablo era un adolescente y un joven con todo el vigor y la energía que tiene un joven, y él se preparó mucho en el Antiguo Testamento. Imagínense nomás San Pablo lo que sabía. Por nacimiento sabía hebreo, todos los judíos saben hebreo, por lo tanto él de niño aprendió el hebreo como lengua natural. Como creció en Turquía y en ese tiempo el griego dominaba, aprendió griego para poderse desarrollar. Y otro requisito que pedían para dar la ciudadanía romana era saber el latín. Aprendió el latín de ese tiempo. Y por último, cuando San Pablo regresó a Israel, estudió el arameo, el idioma que hablaba Cristo. Cristo hablaba arameo y hebreo, lenguas muy difíciles para nosotros de hablarlas. Por lo tanto, San Pablo hablaba latín, griego, arameo y hebreo. No era cualquier tonto. ¿Ya me entendieron cómo vamos con San Pablo? Vamos bien con San Pablo. Hasta aquí va todo bien. Era muy listo, era muy trabajador, íntegro y conocedor de las Sagradas Escrituras. Estudió profundamente todo el Antiguo Testamento, sobre todo la ley. Cuando ustedes escuchan en el Nuevo Testamento que Cristo dice, por ejemplo, dice, yo no he venido a abolir la ley, dice, ni los profetas, he venido a darles plenitud. Luego también Cristo dice, ¿qué es la ley? ¿Dónde está la ley? Los expertos en la ley. ¿Qué quería hacer la ley? A ver, la ley para nosotros son las leyes del Congreso, las constituciones. La ley para los judíos es la ley de Dios. Y cuando ustedes escuchen la palabra ley en la Biblia, se está refiriendo a 5 libros de la Biblia. Los primeros 5 libros de la Biblia son los libros más sagrados para todo el pueblo de Israel. El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. Sobre todo el Deuteronomio y el Éxodo. Esos 5 libros forman un bloque llamado la ley o la Torá. ¿Sí se acuerdan de esas palabritas raras que luego les brincan a uno y dicen, bueno, ¿y qué es eso de la ley y la Torá? Esos 5 libros. Los 5 libros primeros de la Biblia son la ley o la Torá. Para los judíos, fíjense nomás lo que les voy a decir, para los judíos más aguerridos y más recalcitrantes, así tradicionalistas, dicen que los únicos libros de toda la Biblia que para ellos son sagrados son esos 5. Todos los demás no. Para los judíos tradicionalistas. Dicen, los únicos libros que Dios nos dio son 5. Todos los demás están bonitos y qué bonitos los dieron Isaías, Jeremías, pero no son tan importantes para los judíos tradicionalistas. Después, para todo el pueblo judío, pues va a ser todo el Antiguo Testamento, excepto por ahí el Cantar de los Cantares, una parte de los Macabeos y los libros personales o biográficos tampoco ellos los quieren, como son Esther, Judith, Ruth y Tobías. Esos 4 dicen que tampoco son bíblicos o son inspirados por Dios. Pero sin embargo, para nosotros sí, todo el Antiguo Testamento forma un bloque completo de palabra de Dios para nosotros. Vamos bien hasta aquí. San Pablo era experto en la ley, conocedor de la ley y de los profetas, obviamente, pues si sus papás lo mandaron a estudiar eso.
Un médico que no sabe para lo que sirve una medicina, pues está perdido, ¿no? Cuando uno lo mandan a estudiar algo, debe de ser experto en eso. Por ejemplo, a un sacerdote que se le preguntan cosas de Dios, pues debe de saber dar razón de eso, ¿no? Debemos de dar razón de eso. A mí si me preguntan de Dios, pues tengo que decir algo. Pero a veces me andan preguntando cosas que yo pues ni en cuenta, de psicología. Le digo, no señora, pues yo no soy psicólogo, yo no le puedo dar terapia porque pues yo no estudié psicología, señora, de verdad, discúlpeme. Es que nos dijeron que usted da terapia de pareja. No, pues no, yo soy sacerdote, yo confieso, yo le bendigo, le rezo, le ayudo, le doy un consejo si usted quiere. Pero terapia, pues no, mire, no sé, no soy psicólogo, ¿no? Pero también, por eso, miren, por eso andamos muy perdidos. Muchos muchachos escuchan a sus maestros en la universidad que deberían de dar clases de matemáticas, les hablan mal de Dios. Ese no es su fuerte de un maestro de matemáticas. Si ustedes quieren aprender de Dios, ¿con quién van a ir a aprender de Dios? ¿Con un sacerdote? O bueno, directamente a la Biblia, ¿no? ¿Yo cómo voy a ir a escuchar a una persona que se dice pastor de la noche a la mañana y que vende bolillos de lunes a viernes? Pues yo con él voy y le compro bolillos porque su fuerte son los bolillos. Le quedan muy buenos los bolillos a usted. Cuando, miren, yo no entiendo de veras a los hermanos separados. ¿Cómo voy a ir con alguien a prepararme hacia las cosas de Dios con alguien que no ha estudiado ni un año entero de su vida las cosas de Dios? ¿Cómo es posible? ¿No? Yo no soy ningún ejemplo ni nada, pero 12 años de mi vida estuve jodiéndome estudiando esto. Si yo voy porque me ando muriendo del corazón, voy a ir con una bruja que me eche algo ahí. Voy a ir con un cardiólogo y con el mejor que me digan, por favor, porque me estoy muriendo. Pero hay mucha gente que no entiende. Le preguntan las cosas de Dios a gente que ni sabe ni quiere a Dios. Ay, padre, dicen, llegan, me dicen, tengo muchas dudas yo sobre Dios. Es que tengo una maestra que me da química, pero es bien agresiva contra las cosas de Dios. ¿Verdad que sí pasa en las universidades públicas? Y uno dice, bueno, señora, a usted le pagan por dar química. Deme química. A usted le pagan por dar español. Yo no vine aquí, señora, a que usted me confunda más de lo que estoy, porque mi madre y mi padre nunca me enseñaron nada. Y todavía vengo y usted aquí le remata lo atarantada que estoy. Muchos muchachos que van a la universidad van con ganas de ser buenos para una carrera y les meten unas ideas de Dios mentirosas, tramposas, que no tienen fundamento bíblico. Y los muchachos que no tienen criterio porque en su casa no les enseñaron nada de Dios, pues lo creen. El que no conoce a Dios, a cualquier santo se le hinca. ¿Cómo van a ir ustedes a preguntarle a la doctora si sabe de cocina? Pues yo con una doctora voy a preguntarle de eso. Ni modo que yo lleve mi carro a arreglar con un fotógrafo. Ni modo que yo le lleve a pedir unas fotografías a un veterinario. Yo tengo que ir donde me van a enseñar bien, con alguien que sepa de eso. Yo en el seminario, mis maestros, muchos fueron muy esmerados, lo cual agradezco. Y gracias a ellos yo puedo a ustedes enseñarles un poquito de lo que a mí Dios me enseñó también. Por eso ustedes deben de tener muy claro quién les enseña, quién les dice, dónde dice y cómo dice. Y no dejarse perturbar por los engaños y traiciones humanas que existen tantas personas. San Pablo era un verdadero maestro y doctor de la ley, así lo dice. Doctor. ¿El doctorado a quién se le da? ¿A quién se le da un doctorado? Las universidades, ¿a quién le dan un doctorado? ¿A alguien que ya superó lo básico? La licenciatura, la maestría y ahora va con el doctorado. Ya se especializó en un pedacito de su profesión. San Pablo era doctor de la ley.
Estoy seguro que se sabía toda la ley, bien. De hecho, ¿sabían ustedes que todos los niños judíos estaban obligados a aprenderse los 150 salmos de memoria? Y se los aprendían y los cantaban. Los cantaban. Era una obligación para los niños. Lo es todavía, lo es para los judíos, los 150 salmos aprendidos de memoria. Y los cantaban. Los cantaban. San Pablo era doctor, seguro se lo sabía de memoria arriba y abajo. Y vamos a ver San Pablo, qué va a pasar con este hombre. San Pablo no va a aparecer con Cristo como apóstol. Vamos a analizar los 12 apóstoles de Cristo. A ver, Cristo nace en el año 0 y San Pablo nace entre el 5 y el 10 después de Cristo. Por lo tanto, Cristo tenía entre 5 y 10 añitos cuando Pablito o Saulo nace. Cuando Saulo nace en Turquía. ¿Cristo conoció a San Pablo físicamente? ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí o que no? No lo va a conocer, No lo va a conocer. De hecho, San Pablo se cree que los tres, aunque él regresó a Jerusalén y estudió en Jerusalén la ley y los profetas, porque él se presenta como estudioso, nunca va a conocer a Cristo. Cristo va a tener 3 años de mucha predicación, de cuando tenía 30 años a los 33, que son los años que nos narran los evangelios, pero en esos 3 años Cristo no va a conocer a San Pablo, ni San Pablo va a conocerlo. Cristo va a llamar a sus 12 apóstoles, entre ellos no está San Pablo. Vamos a recordar los nombres de los 12 apóstoles y me van a dar la razón de que no está Pablo ahí. Pedro, Andrés, Mateo, Santiago el mayor y Santiago el menor, Felipe, Bartolomé, Judas Tadeo, Judas Iscariote, Simón de Cirene, Juan, ¿cuál es el otro? Me falta uno. ¿Cuál es el otro? Ya dijimos Juan, me falta uno. Tomás, ¿ya lo dijimos a Tomás? Tomás. 12 apóstoles. Ninguno se llamaba Saulo, ninguno se llamaba Pablo. Cristo llamó 12. Entonces, ¿de dónde sale Pablo? Vamos a analizar eso, ¿de dónde sale Pablo? Cristo le encomienda su iglesia a Simón y le cambia el nombre y le pone Pedro. ¿Vamos bien hasta ahí? Cristo es crucificado en el año 33 en Jerusalén y lo más seguro es que Pablo no andaba por ahí. Yo creo que estaba allá con sus papás, no sabemos dónde estaba Pablo, pero Pablo regresa a Jerusalén alrededor del año 36, 3 años después de que Cristo muere en la cruz. Y San Pablo viene, así como era él de arrebatado y de aguerrido y de aventado, se da cuenta de que están haciendo una secta herética, hereje, llamada cristianos. Entonces Saulo, empieza a investigar quién era ese mentado Jesús. ¿Qué hizo ese mentado Jesús? ¿Por qué la gente habla tanto de Jesús? ¿Quién es ese hombre? Empieza a investigar Pablo y se da cuenta que hay un grupito de cristianos en Jerusalén y San Pablo se va a ir contra ellos. Y el primer acontecimiento donde aparece Pablo
es en el asesinato de Esteban. Esteban es el primer diácono que existe de entre los 7 que eligieron los apóstoles. Y Esteban es apedreado por odio a Cristo, y ahí andaba San Pablo viendo, burlándose, queriendo desaparecer esta secta que iba contra la ley de Yahvé, porque era una secta herética, los primeros cristianos que existieron. San Pablo va contra ellos y se convierte en perseguidor de la causa de Cristo. Fíjense nomás lo que andaba haciendo San Pablo. ¿Cómo ven ustedes San Pablo? Entonces, los judíos ven en este muchacho joven, Pablo, un líder. Y le dicen, ¿sabes qué? Esta maldad de cristianos, de este mentado Cristo, dice que nosotros nos echan la culpa que nosotros lo matamos, nosotros ni lo matamos, que sabe cuánto, dice, ya nos tienen hasta acá. Te vamos a encargar a ti que vayas y destruyas esta secta, porque tú eres muy sabio y muy listo, Pablo. Entonces Pablo pues se siente importante, dice, no, pues yo le entro. Y ahí va Saulo, ¿verdad? Como mucha gente que se siente que por sus comentarios van a acabar con la iglesia, ¿no? Hay mucha gente que así vive, echando mucho malo, pensando que por el veneno que avientan van a acabar con la iglesia. Están muy equivocados. Hay muchos ejemplos de muchos hombres y mujeres que han querido acabar con la iglesia, ya están bien muertos y hechos nada. Y la iglesia sigue, porque es obra de Dios, no es obra de nosotros, no es obra del Papa, ni de los obispos, ni de los padrecitos, ni de las monjitas, ni de ustedes. Esta obra es de Dios y Él la lleva, no nosotros. Yo me acuerdo mucho de una escena, les voy a platicar una escena que a mí me llama mucho la atención. Napoleón Bonaparte, ¿saben la historia de Napoleón Bonaparte? Un hombre muy brillante, chaparrito, nomás que andaba en un caballo porque estaba chiquito. Estaba enanito, entonces pues se subía al caballo para que en las fotos saliera bien ahí en las pinturas, y el gran Napoleón Bonaparte, ¿no? Entonces, en la antigüedad, todos los emperadores o los reyes iban con el Papa para que los coronara y les diera la bendición y les fuera bien, ¿no? Cosa que no me parece bien, pero bueno, eran otros tiempos y así se entendía. Entonces Napoleón Bonaparte, cuando llega a ser el rey de Francia y conquista casi toda Europa, pues le dicen que vaya con el Papa para que lo corone como rey. Y Napoleón dice que no, dice no, yo me corono solo. Y él se puso la corona solo, pero sí va a Roma y expulsa al Papa de Roma, y llega y entra ahí a la Basílica de San Pedro, donde estaban los cardenales con el Papa, y llega y les dice que él sí va a destruir la Iglesia Católica. Entonces había un cardenal viejito que estaba en la esquina de ese cuarto donde estaba Napoleón Bonaparte, muy agresivos contra la iglesia, y que esto, y que ¿dónde está el Papa? Yo lo voy a destruir, ya no queremos esto, y que sabe cuánto, ¿no? Y un cardenal viejito allá estaba en la esquina riéndose, y se reía y se reía y se reía, hasta que Napoleón se enojó y le dijo, oiga, ¿y usted por qué se ríe? ¿Qué estoy diciendo, chistes o qué tiene usted? Dice, no, me estoy riendo de lo que usted dice. ¿Qué digo? ¿Que va a acabar con la iglesia? No, señor, dice, ni nosotros no la hemos acabado, menos usted se la va a acabar. Ni usted ni nadie la va a acabar, porque esto es obra de Dios. ¿Dónde está Napoleón? Muy bonito en unas pinturas. No existe nada ya del imperio de Napoleón, y la iglesia sigue, a pesar de tantos problemas y de tantas dificultades, aquí sigue. Lo mismo va a pasar con San Pablo. San Pablo, los encargados de todos los judíos de ese tiempo, van a decirle a Pablo, tú eres muy líder, tú eres muy bueno, eres muy listo.
te vamos a mandar a un lugar donde están creciendo mucho esta secta de cristianos para que los destruyas. Así como aquí en Jerusalén ya hiciste limpia, te vamos a mandar allá. Ojo, para estos años, entre el 40 y el 45, ya 15 años, casi 15 años de que Cristo había muerto en la cruz, pues todos los apóstoles ya se habían ido. Unos andaban en Roma, otros andaban en Arabia, otro andaba en Etiopía, otro se había quedado en Jerusalén, otro se fue para la región de Rusia, otro por las Galias, y así se fueron a donde cada uno pensó a predicar la palabra de Dios. Entonces, una de las ciudades que más problemas tenía, porque estaba creciendo mucho el número de cristianos, era Damasco. La actual capital ¿de qué país? ¿Qué país es la capital Damasco? Ayer vi un reportaje sobre eso, sobre ese país, que ahorita está en una guerra terrible, que su propio presidente los está matando. Siria, la gran Siria, de los asirios, de los babilonios, unas civilizaciones prodigiosas. Siria. Damasco es la capital de Siria. Desde entonces existía Damasco. Son ciudades muy antiguas, ¿no? Más de 2000 años tienen esas ciudades. Entonces a San Pablo le dijeron los encargados de Jerusalén: te vamos a mandar a Damasco, aquí está este caballo, ya te esperan allá en la sinagoga. La sinagoga es el lugar de reuniones de los judíos para leer la ley, los profetas. San Pablo toma el caballo y se va a todo lo que da a Damasco. Y aquí es donde comienza a aparecer Pablo o Saulo. En los Hechos de los Apóstoles, vamos a ir a los Hechos de los Apóstoles, si traen su Biblia o si no, anótenla, cuando es la muerte de Felipe. Y después, en la muerte de Esteban, la muerte de Esteban el diácono, allá aparece San Pablo primero en la Biblia y después va a aparecer más como protagonista. En la muerte de Esteban aparece como un protagonista, como un personaje secundario, porque lo importante es la narración de la muerte de Esteban. Pero luego viene el capítulo número 9 de los Hechos de los Apóstoles. Dice así en la Biblia, Saulo no desistía de su rabia. Fíjense nomás lo que dice la Biblia, Tenía rabia San Pablo, proyectando violencias y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Fíjense lo que quería hacer San Pablo. ¿Cómo ven lo que quería hacer? Iba a tomar preso a todo, y quería una carta del sumo sacerdote para poder tener autoridad. Mientras iba de camino, dice, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra a la ciudad. Allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban se habían quedado atónitos, pues oían hablar, pero no veían a nadie. Los que iban con San Pablo oyeron, pero no veían nada. Y Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada por más que abría los ojos. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí permaneció 3 días sin comer
ni beber y estaba ciego. Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor lo llamó en una visión y le dijo, ¿cuál Señor? Cristo, Cristo lo llamó, el Señor lo llamó. Cuando los Hechos de los Apóstoles hablan de el Señor, es Jesús. El Señor lo llamó en una visión y le dijo, Ananías. Respondió él, aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo, vete enseguida a la calle llamada Recta y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. Lo encontrarás rezando, pues acaba de tener una visión. Un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías le respondió, Señor, he oído muchos hablar del daño que este hombre ha causado a tus santos en Jerusalén. Le daban miedo, ya sabían quién era ese desalmado. Como que le dijo, ¿cómo me vas a mandar si yo sé lo que ha hecho este? Y ahora estás aquí con poderes del sumo sacerdote para llevar presos. Ahora está aquí, dice, con poderes del sumo sacerdote para llevar presos a todos los que invocan tu nombre. ¿Qué le estaba diciendo? No, pues yo no voy porque este trae órdenes de llevarse presos a todo el que... El Señor le contestó, ve, este hombre es para mí un instrumento escogido y llevará mi nombre a las naciones paganas y a sus reyes, así como al pueblo de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. Cristo dice, este es un instrumento mío. Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos diciendo, hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas. Saulo permaneció durante algunos días con los discípulos en Damasco y enseguida se fue por las sinagogas proclamando a Jesús como el Hijo de Dios. El poder que le había dado el sumo sacerdote lo usó para entrar a las sinagogas, pero ahora ya no como enemigo, sino como amigo de los discípulos de Jesús. Los que lo oían quedaban maravillados y decían, y pensar que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban este nombre, pero no ha venido aquí para encadenarnos y llevarnos ante los jefes de los sacerdotes. Saulo, cada vez con más vigor, demostraba que Jesús era el Mesías y refutaba todas las objeciones de los judíos de Damasco. Si era sabio, San Pablo no era cualquier pelele. Era un hombre preparado, sabía 4 idiomas, a donde llegaba, a ver, ¿qué hablan aquí? ¿Latín? Pues en latín les hablo. ¿Qué hablan aquí? ¿Griego? Pues en griego. ¿Qué son ustedes? ¿Judíos? Pues en hebreo o en arameo. ¿En qué quieren que les hable? Fíjense nomás el San Pablo, lo que es una cosa para estarnos años estudiando la obra de Pablo, ¿no? ¿Cómo Dios va a utilizar a alguien que no era perfecto, que no era muy amigo de Cristo, que ni siquiera lo conoció para su obra y su misión? Yo no soy ningún santo, pero me pongo en ese lugar y digo, pues mira, no cabe duda que Dios utiliza lo que quiere y llama donde quiere y pone a quien Él quiere. Y si ustedes andan sirviéndole a Dios, no andan ahí ni por buenos, ni por santos, ni por puros, ni por perfectos. Porque a mí cuando alguien me llega aquí a pedirme gente perfecta o santa, le digo, no, pues ni yo, ahí nos vemos. Aquí no hay gente perfecta, ni santa, ni pura. Todos tenemos nuestras porquerías y todos tenemos nuestros pecados y nuestras debilidades. Y eso es lo que hay, no hay más. Es que fíjese que fulanito de tal, señora, ¿y a quién ponemos? ¿No tendrá usted un hijo santo y puro que me preste para que ese esté ahí atendiendo? ¿Verdad que a veces exigimos en la iglesia lo que en nuestra casa no tenemos?
Vamos, y no, es que esa señora que se encarga de la capilla es muy gruñona, muy regañona, pues sí, pero pues nadie quiere encargarse. ¿No tendrán por ahí una mujer santa y pura y buena para ponerla? No, no hay. Pues entonces, pues eso hay ya. Si quiere, si no, pues ya. Sí, así es. Yo aquí llegan a la iglesia, aquí al santuario. Oye, ¿y el padre por qué se expresa así? Porque pues así es el padre, si quiere, y si no, pues va a ese otro lado a ver qué encuentra. No hay más. Vamos a lo que dice sobre San Pablo. Fíjense, San Pablo no era ninguna perita en dulce, le tenían miedo. ¿Ustedes creen que no le tenían miedo cuando llegaban? Oye, pues si decían que andaba casi matando gente allá y ahora viene y nos habla de Cristo. No, pues no crean que le iba bien a San Pablo, ¿eh? No, ahorita vamos a ver, se oye muy bonito, pero ahorita le espera una joda al pobre de San Pablo, ¿eh? No fue, mucha gente piensa que porque se arrima a la iglesia ya todo se va a acabar y ya no va a haber problema. No, es el principio. Vienen las persecuciones y los tormentos y las habladas y los chismes, ¿no? Una persona que va a la iglesia y que no sufre nada, pues no está bien. Un sacerdote que es sacerdote pero no le toca batallar nada, pues tampoco no está. Es parte, el martirio, el sacrificio, las burlas, las críticas, todo eso es parte de un camino de santidad, ¿no? Dice San Pablo: al cabo de muchos días, los judíos decidieron matarlo. Ándele, ahora lo van a querer matar a San Pablo. Pero Saulo llegó a conocer su plan. Día y noche eran vigiladas las puertas de la ciudad para poder matarlo. Los que lo habían mandado dijeron: no, mátenlo. ¿Cómo ahora que va a andar allá predicando? Entonces sus discípulos lo tomaron una noche y lo bajaron desde lo alto de la muralla metido en un canasto. La ciudad de Damasco está amurallada. La antigua ciudad de Damasco tiene una muralla, como eran las ciudades muy antiguas, fortificadas. Entonces en la noche lo van a meter en un canasto a San Pablo y sus discípulos lo van a bajar en un canasto para que se vaya, porque lo iban a matar. ¿Cómo ven San Pablo, qué valor San Pablo tiene? Vamos a lo que sigue. Está bien buena la novela, ¿verdad? Y no es novela, esto es vida real, esto es real, esto no es una novelita, esto pasó, esto es palabra de Dios. Dice: al llegar a Jerusalén intentó juntarse, fíjense, se fue a Jerusalén San Pablo, no le dio miedo, si de Jerusalén lo estaban mandando matar. Al llegar a Jerusalén intentó juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Pues ¿cómo no? Oye, pues si andaba matándonos y ahora regresa ya muy amigo de nosotros. Pues no creían que fuera realmente discípulo. Entonces aparece Bernabé, aquí comienza Bernabé, que va a ser su discípulo de San Pablo. Bernabé lo va a acompañar. Bernabé y luego Lucas y luego Timoteo y Tito y otros lo van a acompañar, pero el primer discípulo de San Pablo ya apareció aquí, Bernabé. Entonces Bernabé lo tomó consigo, lo presentó a los apóstoles, aparecen los apóstoles, dice, y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y cómo el Señor le había hablado. También les expuso la valentía con que había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. San Pablo ahora es presentado con los apóstoles y les platica cómo Dios, cómo Cristo lo había llamado a servirle. ¿Le seguimos? Está bien bueno, ¿verdad? Qué bonito los hechos de los apóstoles, qué precioso hablan de la conversión de San Pablo. Saulo empezó a convivir con ellos, dice. Se movía muy libremente en Jerusalén y predicaba abiertamente el nombre del Señor. Hablaba a los helenistas. ¿Quiénes son los helenistas? Los helenistas son los griegos de Helena. Los helenistas. Hablaba a los helenistas, ¿por qué a ellos? Pues en griego dice. Discutía con ellos, pero planearon matarle. También ellos lo querían matar porque pues los dejaba en vergüenza, yo creo. Los hermanos se enteraron y lo llevaron a Cesarea y desde allí lo enviaron a Tarso.
Lo mandaron a Cesarea, una ciudad. Le dijeron, no, Pablo, aquí ya no te quedes porque estos helénicos te quieren matar. Mejor te vamos a llevar a Cesarea. Órale. Lo llevaron a Cesarea. Va a haber varias Cesareas. El nombre de Cesarea era muy común en ese tiempo. Va a haber muchas: Cesarea de Filipo, Cesarea de Tiriada, Cesarea. Como unas 6 va a haber Cesarea. ¿Por qué ese nombre tanto? Por barberos le ponían Cesarea por el César, ¿no? Así como aquí en Guerrero a cada pueblo le ponen fulano de tal nombre, fulano. Los pueblos, de todos los pueblos de Guerrero tienen un nombre apadrinado, ¿sí o no? Pónganse a leer a veces. Yo me he quedado sorprendido de cómo a un pueblo de Guerrero le han puesto, pónganle el nombre de su pueblo donde ustedes son y luego dice el municipio, fulanito de tal personaje. Uno que otro son héroes y son grandes hombres de Guerrero, pero hay otros que, ay Dios mío, eran unos verdaderos demonios y hasta el nombre de un municipio llevan, ay Dios santo, escuelas primarias a su nombre. A veces pónganse a buscar quiénes son los que tienen, por qué la escuela se llama así, y van a ver que la esposa del gobernador ya tiene su escuela, ¿verdad? Y bueno, ni quiero decirles por qué. Cada cosa de veras. En estos tiempos le ponían a muchas ciudades cesareas, por César, ¿eh? Por el nombre del César, de Roma. Entonces San Pablo fue mandado a Cesarea y luego a Tarso. Regresa donde él nació, a Tarso. Hay que recordar que él es Saulo de Tarso. Se convierte en Damasco, baja a Jerusalén y luego huye a Cesarea y llega a Tarso. Ya anda por Turquía otra vez, ¿no? Y no había carros, no había nada. Andaba, pues yo creo que ahí como podía San Pablo. Vamos a lo que sigue, dice. Cornelio respondió. No, perdón, a ver. Es que ya se movió la hoja, perdón, se movió la hoja. Disculpen. Dice, Saulo empezó a convivir con ellos. Bueno, ahí está. La iglesia por entonces gozaba de paz en toda Judea. Así es. Galilea y Samaria. Se edificaba, caminaba con los ojos puestos en el Señor y estaba llena del consuelo del Espíritu Santo. Luego, más adelante, quiero fijarme con ustedes en el encuentro que San Pablo hace con Pedro. Y cómo San Pedro después bautiza a varias personas, y los Hechos de los Apóstoles vuelven a hablar otra vez de Pablo más adelante. Capítulo número 13 de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles habla casi de todos los apóstoles, pero sobre todo habla de Pedro y de Pablo. ¿Vale? Principalmente se enfoca en ellos. También habla de Felipe, también habla un poquito de Juan, pero sobre todo habla de Pedro y Pablo. Vamos a ver dónde más habla de Pablo. Capítulo 13. En Antioquía, la iglesia que estaba allí, había profetas y maestros. Antioquía va a ser la ciudad donde los cristianos más van a florecer, más que en Jerusalén, más. Simeón, había profetas, dice, y maestros. Bernabé, ahí estaba Bernabé. Simeón, llamado el Negro. Lucio de Cirene, o Lucio. Manahem, que se había criado con Herodes, y Saulo. Ahí está Saulo, ¿no? Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenmelos a realizar la misión para la que los he llamado. Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. A ver. Este signo de imponer las manos es el signo de la ordenación. San Pablo va a ser un obispo al que se le van a imponer las manos. Y San Pablo, junto con Bernabé, van a iniciar una misión muy grande. Esto que había pasado con Pablo eran puras probaditas. Ahora viene lo mero bueno.
Primera misión de Pablo. Enviados por el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo bajaron al puerto de Seleucia y de ahí navegaron hasta Chipre. ¿Sí saben dónde está Chipre? Entre Grecia y ¿qué otro país está a un ladito? Turquía, más o menos. Entre Grecia y Turquía hay una isla que se llama Chipre. Entonces a ellos los mandaron a Chipre a evangelizar. Pero miren, en aquellos tiempos nadie conocía a Cristo, nadie, nada, todos eran paganos. Toda la gente creía en brujerías, le prendía plantas a los ídolos de los romanos y de los griegos, a Hermafrodita, al rey del vino, al rey de la fertilidad. Todos era un paganismo terrible, tremendo, lleno de esoterismo, de brujería. Lo que ahorita tenemos de brujería no es nada. Es una burla lo de ahorita. En aquellos tiempos todos eran brujos. Toda la gente creía en dioses extraños y raros, feos. En Zeus y en Júpiter y en todo eso que ustedes escuchan a la gente. Todo mundo creía en eso. Entonces cuando emprendían una misión era irse a enfrentar muchas cosas terribles y a ver quién los quería escuchar. Y San Pablo y Bernabé, ¿qué tenían? Tenían algo que nadie tenía: el poder de Cristo. Por eso Cristo lo va a usar como su instrumento a Pablo. Ahí va. Llegaron a Chipre. Fíjense lo que va a pasar en Chipre. Llegados a Salamina, Salamina es una ciudad de Chipre, comenzaron a anunciar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Ahí llegaban primero. San Pablo era muy listo. San Pablo llegaba con su pasaporte romano, ¿no? Decía, yo soy romano, mire, ¿no? Y luego mostraba, yo creo que las cartas que le había dado el sumo sacerdote. En aquel tiempo no había teléfono. Pues yo creo que llegaba y decía, mire, me manda el sumo sacerdote, aquí no me deja leerles un pedacito de la escritura. Ah, pues pásale, ¿verdad? Pues a ver, explícanos, ¿qué pasa? Y San Pablo yo creo que se aprovechaba de la capacidad que tenía, de la sabiduría, del idioma, de todo lo que dominaba, y entraba a las sinagogas. O sea, a los primeros que les explicaba las cosas de Cristo eran a los judíos de ese lugar. No iba con los borrachos allá que estaban ahí sentados sin hacer nada. No, primero iba a la sinagoga del pueblo, ¿no? Y dice que llegó a Salamina y luego se dirigió a la sinagoga. Y dice que Juan les hacía de asistente. ¿Cuál Juan? ¿Cuál Juan creen ustedes que era el asistente de San Pablo? ¿Quién creen ustedes que era el asistente de San Pablo? ¿Quién era este Juanito? Porque no tengo claro si es Juan el apóstol, que no creo. Podría ser otro Juan. Juan era un nombre muy común en ese tiempo. Ahorita vamos a ver si es Juan o no. Dice, atravesando toda la isla hasta Pafos, encontraron a un mago judío. ¿Cómo ven? Miren, ahí están los magos. Ya van a aparecer los magos que eran brujos. No eran magos. No eran que sacaban conejos. No, eran brujos, hechiceros que curaban con brujería, todo eso, ¿no? El mago en el Nuevo Testamento es brujo, en otras palabras. Dice que fíjense lo que va a pasar, Fíjense lo que va a pasar. No, pobre de San Pablo, dice que encontraron a un mago judío, dice, un falso profeta llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo, el cual era un hombre muy abierto. Este hizo llamar a Bernabé y Saulo, pues deseaba escuchar la palabra de Dios. Pero el otro ponía trabas, no quería. El Elimas, este era su nombre, que significa el mago, intentaba apartar al gobernador de la fe, ¿no? El mago quería convertir al gobernador Sergio y no quería que San Pablo le predicara la palabra de Dios. Entonces Saulo, que no es otro que Pablo, aquí aparece la diferencia, es el mismo, ¿correcto? Ya deben de saber entender esto. Aquí mismo la palabra de Dios dice, entonces Saulo, que no es el otro Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él sus ojos. San Pablo lo vio y dijo, si me conquisto al rey, a todo el pueblo me lo domino.
San Pablo dijo, a este me lo voy a echar. Y le dijo, tú, hijo del diablo. Fíjense cómo le va a decir San Pablo al mago que estaba conquistando al rey. ¿Cómo ven? San Pablo casi no le dijo nada, ¿no? ¿Cómo ven a ustedes que les digan, a ver, hija del diablo? ¿Qué sentirían? Fíjense San Pablo, qué bárbaro, qué bravo. Le dijo, entonces Saulo, que no es otro que Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él sus ojos y le dijo, tú, hijo del diablo, enemigo de todo bien, eres un sinvergüenza y no haces más que engañar. Yo no sé por qué se asustan de cómo hablo yo. Miren San Pablo, hijo del diablo, eres un sinvergüenza. Ay, el Padre, ¿por qué es tan ofensivo? Así no era Pablo. No era. ¿Y no ha leído, señora, el capítulo número 13, versículos 9 y siguientes? Ay, debería de hablar más suavecito. Bueno, pues a veces, pero a veces no se puede. Lo sacan a uno de sus cabales, dice mi abuelita. ¿Sí las han sacado de sus cabales? ¿Sí? Y uno pues truena ahí. Bueno, como hace rato vinieron unas personas a preguntar por el Padre porque querían una misa y diciéndome a mí, ¿cómo ven? Unas señoras que llegan y, oiga, queremos una misa, dice, porque el Padre de aquí nos cae muy bien. Y me dicen a mí, ¿no estará el Padre? O sea, qué brutas, por no decir otra palabra. ¿Cómo? O sea, no estará el Padre porque nos gusta cómo celebra, diciéndome a mí. Ay, Dios mío santo. Cada loca. Y loco también a veces. Dice, no haces más que engañar, le está diciendo, como muchos hermanos separados que yo veo los sábados, parados engañando gente que no sabe nada a veces de Dios. Así estaba este mago engañando al gobernador Sergio. Pero San Pablo ya lo va a poner en su lugar, le dice, a ver, hijo del diablo, así le va a decir, ¿cuándo terminarás de torcer los rectos caminos del Señor? Estaba engañando, se puso el nombre de Jesús, este malvado mago. Dice, pues ahora la mano del Señor va a caer sobre ti, quedarás ciego y no verás la luz del sol por cierto tiempo. Al instante quedó envuelto en oscuridad y tinieblas y daba vueltas buscando a alguien que lo llevase de la mano. Al ver lo acontecido, el gobernador abrazó la fe, pues quedó muy impresionado por la doctrina del Señor. Pues yo creo que más llegó con miedo. Yo creo que dijo, mira nomás cómo lo hizo, a lo dejó ciego. No, pues entonces sí, te creo, pues cómo no. Fíjense San Pablo, todo lo que va a hacer. Vamos a lo que sigue San Pablo, No nos vamos a acabar en años, dice. Pablo en la capital de Pisidia, ya va a otra región, ahí va, a Pisidia. Y las hechos nos cuentan poquito, imagínense todo lo que hizo San Pablo y no sabemos. Estos nomás son así pedacitos que se guardaron, ¿no? Que yo creo que dicen muchos que el que le pasó todos estos datos a San Lucas, aparte de Pablo, fue Bernabé. Hay que recordar, ¿ya vieron la película de Lucas? Yo creo que la vieron, ¿no la han visto? Hay que verla. Lucas es el gran discípulo de San Pablo, porque San Pablo casi no escribió, solo las cartitas las escribió él, pero la vida, él no escribió su vida. El que escribió la vida de San Pablo va a ser Lucas. Lucas es el que iba con él y le decía, a ver maestro, ¿y qué más pasó ahí en Chipre? No, pues estaba uno mago, loco, zafado ahí, y yo le dije esto, y San Lucas era el escriba. Cómprense la película de San Lucas, y van a ver qué hermosura de hombre. Vamos a lo que sigue. Pablo en la capital de Pisidia, dice, Pablo y sus compañeros se embarcaron en Pafos y llegaron a Perge. Ya iban más compañeros con Pablo. De Panfilia, dice. Allí Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. ¿Cuál Juan? ¿Cuál Juan? ¿Quién me dice cuál Juan? Tengo esa duda. Tengo dudas si es el apóstol o no. No quiero decirles porque por ahí va a salir uno que sí sabe y va a decir que he hecho mentiras. Pero puede ser que sea Juan. Dice, Juan se separó de ellos y regresó
Ah, no, ya sé quién es este. Es Juan Marcos. San Marcos también va a andar con Pablo, ¿vale? Y Marcos se llamaba Juan Marcos, ¿vale? Entonces va a ser ese. Muy bien. Dice, se separó de ellos y regresó a Jerusalén, mientras ellos, dejando Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron a la sinagoga y se sentaron. Eso hacía San Pablo, ya ven, llegaba a la sinagoga y se sentó allí en la sinagoga. Y esperaba el momento oportuno. Era muy listo San Pablo, dice. Después de la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si ustedes tienen alguna palabra de aliento para los presentes, hablen. Como nadie los visitaba ahí, yo creo dijeron: mira, estos forasteros, pues denle la palabra, a ver, que nos den aquí unas palabras, ¿no? Como ustedes cuando van, reciben visitas que nunca van, luego les dicen: a ver, dirígenos unas palabras aquí a la familia, ¿cómo te ha ido allá donde vives? ¿Sí o no? No sabían lo que estaban haciendo. Ahorita les va a poner una, pero sabrosa, San Pablo, ahí en Pisidia. Bueno, luego, y en Panfilia, dice: hijos de Israel, así les va a decir Pablo, fíjense, ¿no? Y todos ustedes que temen a Dios, escuchen. El Dios de Israel, nuestro pueblo, eligió a nuestros padres. Hizo que el pueblo se multiplicara durante su permanencia en Egipto y los sacó de allí con hechos poderosos, y durante unos 40 años los llevó por el desierto. Luego destruyó 7 naciones en la tierra de Canaán y les dio su territorio en herencia. Durante unos 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces pidieron un rey y Dios les concedió a Saúl, hijo de Cis o de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Pero después Dios los rechazó y les dio a David, de quien dio este testimonio: encontré a David, hijo de Jesé, un hombre a mi gusto, que llevaba a cabo mis planes. Ahora bien, dice, Dios ha cumplido su promesa, ha hecho surgir de la familia de David un Salvador para Israel. Este es Jesús. Antes que se manifestara, Juan había predicado a todo el pueblo de Israel un bautismo de conversión. Juan Bautista. Y cuando estaba para terminar su carrera, Juan declaró: yo no soy el que ustedes piensan, pero detrás de mí viene otro al que yo no soy digno de desatarle las sandalias. San Pablo les hizo un discurso muy bonito, ¿no? Les dijo: Dios sacó a su pueblo, lo llevó a Egipto, se multiplicó, luego le dio Canaán, mató a las 7 tribus, a las 7 naciones que estaban allí, los expulsó y les dio la tierra prometida, que es entre el mar Mediterráneo y el río Jordán y un pedacito más. Toda esa franja se la regaló Dios al pueblo de Israel. Dice: después Dios les dio jueces hasta Samuel, que fue el primer profeta, y luego les dio al rey Saúl, hijo de Quis, y luego les dio a David, que porque se enojó con Saúl, y les dio a David, y luego dice: y de David nació Jesús, que es el Salvador. Y sigue más adelante, dice, y luego habla de Juan el Bautista. Hermanos israelitas, dice, hijos y descendientes de Abraham, y también ustedes los que temen a Dios, a todos nosotros se nos ha dirigido este mensaje de salvación. Este es un hecho que los habitantes de Jerusalén y sus jefes no lo reconocieron. Les está diciendo: no reconocieron a Jesús los de Israel, sino que lo procesaron, cumpliendo con esto las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Aunque no encontraron en él ningún motivo para condenarlo a muerte, pidieron a Pilato que fuera ejecutado. Y cuando cumplieron todo lo que sobre él estaba escrito, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. San Pablo les estaba diciendo lo que para nosotros es muy común, pero para ellos no. No había teléfonos, no había celulares, no había tele, ¿no? Todo se pasaba nomás así en cartas, o se decía. No había mensajes como los tenemos ahora. Dice: pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Durante muchos días se apareció a los que habían subido con él a Galilea, a Jerusalén, y que habían de ser sus testigos entre el pueblo. Nosotros mismos les traemos ahora la promesa que Dios hizo a nuestros padres y que cumplió para nosotros sus hijos al resucitar a Jesús, como está escrito en el Salmo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Dios lo resucitó de entre los muertos y no volverá a conocer la muerte ni corrupción. Pues así lo dijo:
les daré las cosas santas, las realidades verdaderas que reservaba para David. Asimismo, está dicho en otro lugar: no permitiréis que tu santo experimente la corrupción. Bien saben que David, después de haber servido durante su vida los designios de Dios, murió. Se reunió con los padres y experimentó la corrupción. Otro pues es el que no sufre la corrupción, y este es Jesús, al que Dios resucitó. Habla de que Jesús murió, pero resucitó. No sufrió la corrupción como David y como todas las personas que hasta entonces la sufrían. Sepan pues, hermanos, cuál es la promesa. Por su intermedio de ustedes recibirán el perdón de los pecados y de todas esas cosas de las cuales buscaron en vano ser liberados por la ley de Moisés. Quien cree en este Jesús es liberado por todo esto. Tengan pues cuidado de que no les ocurra lo que le dijeron a los profetas. Atiendan ustedes, gente engreída, asómbrense y desaparezcan, porque voy a realizar en sus días una obra tal que si se la contaran no la creerían. Hasta ahí se cayó San Pablo. Al salir Pablo y Bernabé de la sinagoga, le rogaron que de nuevo les volvieran a hablar de ese tema el sábado siguiente. ¿Cómo me le dijeron? El próximo sábado vienes y nos hablas otra vez, dice, de ese tema que nos hablaste hoy. Lo volvieron a invitar a Pablo. Pero fíjense lo que viene, dice: y cuando se dispersó la asistencia, muchos judíos y de los que temen a Dios le siguieron. Pablo y Bernabé continuaron conversando con ellos y los exhortaban a perseverar en la gracia de Dios. El sábado siguiente casi toda la ciudad acudió para escuchar a Pablo. Era un gran orador San Pablo. San Pablo era un hombre que convencía, que le creían, porque era sabio. El orador era Pablo. Era un hombre íntegro, sabio para convencer. Ahora ya no fueron nomás los sumos sacerdotes, fueron todo el pueblo. Querían escuchar este mensaje de Pablo, dice, que les habló largamente del Señor. Los judíos se llenaron de envidia al ver aquel gentío y empezaron a contradecir con insultos lo que Pablo decía. Ahí está la envidia, ya salió otra vez, como sale cuando alguien hace más o menos bien las cosas. No falta el envidioso, la envidiosa, que empieza a aventar insultos contra Pablo. Entonces Pablo y Bernabé les hablaron con coraje. Ándeles pues. Dice, bueno, están enojados, pues yo también. Ahí va San Pablo, dice. Era necesario que la palabra de Dios fuera anunciada a ustedes en primer lugar. Pues bien, ustedes la rechazaron y se condenan a sí mismos a no recibir la vida eterna. Sepan que ahora nos dirigimos a los que no son judíos. El mismo Señor nos dio la orden: te he puesto como luz de los paganos y llevarás mi salvación hasta los extremos del mundo. Vamos a distinguir dos cosas. A ver, pagano era toda persona no judía. Todos los no circuncidados eran paganos. Toda persona que no creía en Yahvé, ni en David, ni en los profetas. Por ejemplo, todos los romanos, todos los griegos, todos los babilonios, todos los asirios, todos los egipcios, todos los africanos, todos los europeos, asiáticos que no eran judíos, eran los paganos, así los llamaban, ¿vale? O los gentiles, que ellos eran a los que Cristo mandó a Pablo a predicar. Porque Pablo era muy peleonero, entonces dijo, no, si se los mando a los judíos, estos lo van a matar. Entonces mejor se los mandó a los paganos. Por eso San Pablo va a ser el apóstol de los gentiles. San Pablo se va a dedicar a todos los no circuncidados, a todos los que no eran judíos. San Pablo por eso se va a dedicar a otras naciones. No va a andar en Israel casi, va a andar en otros lados, predicando la palabra de Cristo a las personas que no sabían ni quién era Yahvé, ni quién era Isaías, ni quién era Jeremías. Pobre de San Pablo, le tocó bailar con la más fea, porque no sabían nada, creían en brujerías y en echarle polvitos ahí al monito y cargar el monito y prenderle lumbrecitas, y eso hacían las personas paganas. Contra esos, a esos va San Pablo. A los judíos ya no les, por eso los regaña, les dice, ustedes despreciaron a Jesús y por eso les va a ir como les va a ir de mal. Los que no eran judíos se alegraban, dice, al oír estas palabras y tomaban en consideración el mensaje del Señor. Ellos les caía bien. Creyeron todos los que les estaban destinados para su vida eterna. Con esto la palabra de Dios empezó a difundirse por toda la región. Pero los judíos incitaron a mujeres
distinguidas. ¿Quiénes son las mujeres distinguidas? A ver, señoras. Poderosas. Fíjense, los judíos van a agarrar a las mujeres distinguidas. Dice, los que no eran judíos se alegraron, dice, y creyeron todos los que estaban. Dice, pero los judíos incitaron a mujeres distinguidas de entre las que temían a Dios y también a los hombres importantes de la ciudad, y promovieron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta que los echaron de su territorio. Los corrieron las mujeres distinguidas, ¿ya ven? Las mujeres distinguidas van a expulsar a Pablo y Bernabé de la ciudad. Así que los apóstoles se fueron de la ciudad a la ciudad de Iconio. Otra vez ahí va San Pablo, ya, pero ya dejaba ahí las semillitas, ya dejaba. ¿Y qué hacía San Pablo? Miren, ahorita vamos a terminar el tema con eso. Primero vamos a ver todo este recorrido que va a hacer San Pablo por Iconio. Va a dejar Pisidia y Panfilia y ahora va a Iconio, otra ciudad ya cerca de Grecia. Ahí va San Pablo. ¿Cómo le hacía? Yo no sé cómo. Si uno se cansa ahorita en carro, imagínense él caminar y en caballo cuando le prestaban, o no sé cómo le hacía, ¿no? Pero ahí va San Pablo. Dice, dejaron a los discípulos llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ya habían dejado, dice, así que los apóstoles se fueron a la ciudad de Iconio, pero al salir sacudieron el polvo de sus pies en protesta contra ellos. ¿Cómo ven? Eso dijo Cristo, ¿no? Dice, donde no lo reciban, sacúdanse el polvo de las sandalias y lárguense de ahí. Así yo le hago. Yo donde voy y no me hacen caras feas, digo, váyanse por allá. Vámonos, si no quieren, pues yo tampoco quiero. Que Dios los bendiga. ¿Qué andan haciendo ustedes donde no los quieren? A ver, una casa donde van ustedes y les hacen gestos o caras, ¿vuelven a ir? No, dice, no, vamos, pues ¿qué voy a andar yo haciendo aquí en esta casa ajena? ¿Serán muy mis primas y muy mis sobrinos? Pues no, con esas carotas que me ponen, vámonos de aquí. Así yo a veces hay parroquias donde me invitan y me ponen unas carotas, unas jetas, digo, no, pues ni que no estuviera el santuario allí con la gente que va, con esas tengo. ¿A qué ando rogando? ¿Sí? Así de sencillo. Eso hizo Pablo y Bernabé. Aquí está, se sacudieron el polvo de las sandalias y vámonos a Iconio. Estos no quieren, allá a ver si quieren. Y ahí va. ¿Le seguimos? Está bien bueno el tema, ¿verdad? Ya se nos fue 1 hora y media casi. Fíjense, y llevamos 2 capítulos y medio, como de 100 que nos faltan. Ese Pablo es el apóstol más sabio, no el más importante es Pedro, pero el más sabio es Pablo, y aventado, no tenía miedo, lo insultaban. Él no se rajaba, decía, pues si no quieren, pues lárguense, vámonos Bernabé a Iconio. Al rato Bernabé tampoco lo va a aguantar, ahorita van a ver, se va a enojar Bernabé, va a decir, ahí nos vemos. Mejor se fue Bernabé a otro lado, pero ahorita vienen más casos, porque a Cristo se le van a juntar más, a Pablo. No nomás, Bernabé va a ser su fiel compañero, pero luego van a llegar otros discípulos que San Pablo va a hacer también. Dice, en Iconio ocurrió lo mismo. Pablo y Bernabé entraron en la sinagoga de los judíos. Ahí va otra vez a la sinagoga. Y hablaron de tal manera que un gran número de judíos y griegos abrazaron la fe. Pero entonces los judíos que se negaron a creer excitaron y envenenaron a los ánimos de los paganos contra los hermanos. Los envenenaron. Hay gente que envenena a otros, no sé si les ha pasado. Le dicen, ay, ¿qué andas yendo allí? No vayas ya, seguro ahí nomás eso por esto, ¿para qué vas? Y la otra que no, la envenenan, lo envenenan a uno. No tienen que dejarse envenenar cuando les den, no, ten tu veneno, quédate con él, no me envenenes. Pero aquí lo lograron, dice, entonces excitaron y envenenaron los ánimos de los paganos. Con todo permanecieron allí un buen número de días, predicaban sin miedo, confiados en el Señor, que confirmaba este anuncio de su gracia con las señales milagrosas y los prodigios que les concedía realizar. La población de la ciudad se dividió, unos a favor de los judíos y otros a favor de los apóstoles. Un grupo compuesto de paganos, dice, y judíos,
con sus jefes al frente, se preparó para ultrajar y apedrear a los apóstoles. Iban a apedrear a Pablo y a Bernabé. Ellos, al enterarse, huyeron a la provincia de Licaonia. Ahora se va a Licaonia, dice. A las ciudades de Listra, Derbe y alrededores, donde se quedaron evangelizando. También los corrieron de Iconio. Fíjense, San Pablo, yo me fijo, de todos lados lo corrían y él no se daba por vencido. Él decía, pues ya me corrieron de Panfilia, de Pisidia, de Listra, de Perge, de Chipre, de Iconio, vámonos a Listra y vámonos a Derbe, a ver cómo nos vaya. Y ahí va San Pablo. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la ciudad que más le va a caer bien a San Pablo? Corinto, Corinto, Corinto. Ahí va a vivir años San Pablo. Ahí lo quisieron mucho a San Pablo. Y ahí se va a quedar en Corinto mucho tiempo. Va a haber otros más, también Roma va a vivir mucho, pero encarcelado, pobre. Pero en Corinto él va a estar muy feliz, ¿no? Por eso les dirige 2 cartas a los corintios, porque los va a querer mucho. A estos malvados no les mandó nada, ni una carta siquiera. Bueno, dice San Pablo, ahí va. ¿Quieren que le siga o ya hasta ahí le dejamos y le seguimos luego con Listra y Derbe y luego vuelve a Antioquía y luego se va a Jerusalén otro ratito y luego va al concilio de Jerusalén y ahí entra en controversia con los apóstoles? Qué bueno está el tema de San Pablo. No alcancé ni una tercera parte del tema. Va a haber segunda parte en marzo, ¿cómo ven? ¿Le seguimos en marzo? ¿Sí? ¿Sí les interesan estas series de la vida de San Pablo y sus viajes? Todo lo que va a batallar. Bueno, vamos a terminar. No, ahora ni me cansé, fíjense nomás ustedes cómo. Está bien buena la vida de San Pablo. Vamos a dar gracias a Dios por este tema maravilloso de Pablo. Así que cuando ustedes los corran, hablen mal de ustedes o los critiquen, sepan que no se preocupen. A Pablo le hicieron eso y lo apedrearon y lo corrieron y lo bajaron en un canasto para esconderlo. Muchas gracias a todas las personas que vieron este programa. Nos vemos en la segunda parte.